Hola compañeros, hoy vamos a hablar sobre las disoluciones. Las disoluciones son mezclas homogéneas de sustancias en distintos estados de agregación, gaseosa como el aire, sólida como las aleaciones o líquida como el agua de mar. Pero, ¿cuál es la diferencia entre mezcla y disolución? Las mezclas son sistemas materiales que pueden separarse en sus distintos componentes por métodos físicos, y a las mezclas homogéneas se les llama disolución, y dentro de ellas a las sustancias sólidas se les llama soluto y al líquido disolvente. Ahora que ya sabemos qué es una disolución, podemos diferenciarlas entre sí. Existen las disoluciones saturadas, no saturadas y sobresaturadas. Las saturadas contienen la mayor cantidad de un soluto en un disolvente dado. Las no saturadas contienen menor cantidad del soluto que pueden disolver. Y la sobresaturada contiene más soluto del que puede haber en una disolución saturada. Estas últimas no son estables, pues con el tiempo una parte del soluto se separa de la disolución en forma de cristales. Ok, pues ya sabemos que los líquidos pueden albergar cierta cantidad de soluto en ellos, pero ¿podemos saber exactamente qué tan concentrados están? Claro, existen varias formas de expresar la concentración. Por ejemplo, la molaridad indica el número de moles de soluto disueltos por cada litro de disolución y se representa por la letra M. También podemos expresarlo como gramo por litro, es decir, indica la masa disuelta en gramos en cada litro de disolución. También existe el tanto por ciento en peso. Este expresa la masa en gramos de soluto disuelto por cada 100 gramos de disolución. Y por último, la molalidad. La molalidad es el número de moles de soluto disuelto en cada kilogramo de disolvente. Oh, muy bien. ¿Y por qué es importante conocer las concentraciones de las disoluciones? Pues muy sencillo. Al estudiar las disoluciones podemos obtener mucha información de cómo funcionan las células, corrientes marítimas, qué sucede en tu estómago, en fin, son incontables las aplicaciones y utilidades que obtienes al comprender todo esto. En el mundo simultáneamente existen corrientes difusivas que mueven sustancias de un sitio a otro, en el aire como las aromas, el humo, tu perfume, el smog, como en los líquidos también. Vemos el fenómeno de difusión constantemente. Cuando preparas agua de limón, cuando contaminantes caen al océano, incluso el oxígeno que respiras se difunde a tu sangre. ¿Difunde? ¿Pero cómo es esto? Mira, la difusión es simplemente transferencia de masa y siempre fluye de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Para entenderlo bien, imagina que pudieras observar las partículas de un líquido o incluso un gas, esferas en constante y aleatorio movimiento caótico. Si en una región aparece o es introducida otra sustancia, esta irá abriéndose paso a través de todas las moléculas del líquido que las contiene, hasta verse difundido homogéneamente. Por ejemplo, aquí con un equipo sofisticado podemos observar el movimiento de partículas de humo en aire inmóvil. Lo mismo se ve en partículas de pintura suspendidas en agua, en gotas de leche e incluso en células vivas. Todas las anteriores partículas se mueven porque están siendo bombardeadas por todos lados por partículas más pequeñas, moléculas que no podemos ver. Si lo representamos con esferas, algo así sucede en realidad. La bola azul es una partícula que es movida y empujada por cientos de pequeñas moléculas. Aquí las partículas de pintura se mueven por los constantes choques de moléculas de agua que no se ven. Si subimos la temperatura, estas moléculas se moverán mucho más rápido. En cambio, si bajamos la temperatura, el movimiento cinético será menor. Por eso el azúcar se difunde mucho más rápido en una bebida caliente que en una fría. Y bueno, ¿qué tiene que ver la difusión con las células? Pues mucho. Si no fuera por el fenómeno de difusión, no habría vida en el planeta. Mira, la célula es un sistema abierto que intercambia sustancias con su medio externo, constantemente. Siempre existe un flujo constante de moléculas, partículas, sustancias, agua, electrolitos, entre muchas otras cosas. De hecho, el agua es la sustancia que más se difunde a través de la membrana celular. Nosotros como seres humanos somos 75% agua y todo fluye a través de estas pequeñas membranas celulares. ¿Y cómo sabe la célula qué sustancias pasan y cuáles no? Pues bueno, de eso se encarga la membrana celular. Existen barreras que impiden el paso a partículas, pero algunas dejan pasar ciertas partículas únicamente y las llamamos semipermeables. Las partículas pueden pasar a través de las barreras en ambas direcciones. Todas las células están rodeadas por barreras que impiden que la materia interna de la célula se mezcle con la externa. En las células, las membranas son muy delgadas y forman la pared de la célula. La difusión de las moléculas a través de las membranas es esencial para la vida.
Las células vivas solo dejan que se difundan por sus membranas las sustancias esenciales e impiden el paso de las demás sustancias. Las membranas celulares son selectivamente permeables, de lo contrario las sustancias nutritivas no entrarían a la célula y los desechos de la célula no podrían salir. La sustancia más común que entra y sale de la célula es el agua y funciona por un mecanismo llamado ósmosis. ¿Ósmosis? ¿Y eso qué es? Bueno, es un proceso donde los factores importantes para que suceda son dos soluciones con distintas concentraciones y una membrana semipermeable que las separe. Básicamente es el movimiento de agua de un lugar de mayor concentración de solutos a uno de mayor concentración, a través de la membrana semipermeable. Así se nutren de agua todas las plantas, por ósmosis, y pueden absorber agua desde la raíz hasta la punta de la hoja. Como ejemplo veamos estas células de cebolla. Al bañar todas las células con agua muy salada, es decir, con una solución de alto contenido de solutos, el agua que está dentro de las células escapa de ellas. Pero si después diluimos con agua destilada la mezcla salina, podemos ver cómo las células recuperan el agua. ¿Por qué? Porque ahora la mayor cantidad de soluto es dentro de ellas. Y bueno, existen varios casos para definir este fenómeno. Por ejemplo, las disoluciones hipotónicas. Esta solución contiene una baja concentración de soluto en relación con la concentración del citoplasma. En este caso, el agua se difunde desde la solución al interior de la célula, incrementando enormemente su volumen hasta poderla reventar. O bien las disoluciones hipertónicas, en donde la concentración del soluto es mayor afuera de la célula y ésta pierde toda su agua, se encoge y se arruga. Y por último tenemos los medios isotónicos, donde la concentración del soluto fuera y dentro de las células son iguales. Por lo tanto, la presión osmótica es igual en la célula como en el líquido del cuerpo y no altera el volumen de la célula. Oh, ahora nos queda más claro todo. Pero, un momento, ¿qué es eso de la presión osmótica? La presión osmótica es provocada por solutos de mayor tamaño que el poro, que al no poder pasar la membrana celular van a generar un gradiente de concentración que va a arrastrar agua para igualar las concentraciones en ambos lados de la membrana. De hecho, una sustancia isotónica muy común son los sueros. Es importante que de ser necesario se inyecten medicinas en disoluciones isotónicas, porque de lo contrario alguna de sus células podrían afectarse, ya sea reventarse o encogerse. Otro tipo de disoluciones isotónicas las podemos ver reflejadas en disoluciones fisiológicas como los sueros, que se emplean para reemplazar los líquidos del organismo. Generalmente los sueros presentan la misma presión osmótica, aunque algunos de sus componentes sean diferentes al tipo de partículas de la célula.